Y bueno, primero de todo, encantado de tenerte en esta sesión para hablar de los desafíos legales, que ya hiciste esta presentación en el foro de inversión de NextGen VC de diciembre y creo que nos quedamos con ganas de hacerlo en formato online, que quedase grabado para todos y que hoy es la oportunidad de poder comentarlo y compartir todas estas tendencias que están surgiendo en los aspectos legales. Así que todo tuyo y Ujú, encantado de estar aquí contigo de nuevo. ujú. Pues nada, muchas gracias, Enric, y muchas gracias a NextGen VC por, bueno, por darnos la oportunidad de hacer también esta charla y comentar los aspectos legales que tienes que tener en cuenta a la hora de montar tu startup. Efectivamente, ya hicimos esta charla el otro día en Barcelona en presencial y hoy la hacemos en remoto. La idea es dar unas pinceladas, pues un poco de las cuestiones más importantes que considero que se deben tener en cuenta a la hora de crear una startup y sobre todo también a la hora de afrontar una ronda de inversión, pero por supuesto luego al final abrimos un turno de preguntas o sentiros libres de interrumpirme cuando queráis y comentar cualquier tema y lo hacemos más práctico, ¿vale? O sea, yo por mi parte encantado de hacerlo todo lo práctico posible. Bueno, para hacer una breve presentación, yo básicamente me llevo dedicando 23 años a, bueno, pues todo lo que tiene que ver al corporate money y derecho tecnológico. Tengo un despacho que se llama Let's Go bueno, pues el despacho nos dedicamos a asesorar a un montón de compañías, pues tanto startups como empresas tecnológicas o fondos de inversión y business angel bueno, desde la constitución a la solicitud de empresa emergente ahora o a rondas de inversión, compraventas, bueno, todo lo que tiene que ver con la vida societada de una startup, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, comentar que al fin y al cabo, a la hora de buscar una inversión por parte de una startup, siempre se plantea la disyuntiva de si es mejor hacerlo vía notas convertibles o vía equity, ¿no? Sabéis que además el año 2023 no ha sido un año especialmente bollante para la inversión en startup en comparación con cómo pudo ser el año 2022, sobre todo, que fue un año muy bueno. Y en ese sentido, pues ha estado, digamos, caro el obtener un inversor que quiera poner un ticket dentro de nuestra startup, ¿no? Entonces, siempre se plantea un poco la disyuntiva, oye, ¿qué hago? ¿Hago unas notas convertibles o directamente hago una ronda donde entren los inversores con equity? Normalmente, nosotros siempre recomendamos que las rondas de inversión se hagan a través de notas convertibles si prevemos que la ronda se va a extender. Es decir, si nosotros tenemos ya una ronda de inversión en la cual hay unos inversores que ya hubieran participado en una ronda de preliminar y fueran a hacer un follow-on, o incluso en el caso de que sea una ronda inicial, tenemos previsto levantar un importe de la ronda, una valoración pre-money, la que sea, y no tenemos toda la ronda completada, nuestra recomendación siempre va a ser hacerlo a través de notas convertibles. ¿Por qué? Porque el inversor, de alguna forma, ya está desembolsando el capital de la inversión y ya de alguna forma lo tienes pues cogido, ¿no? De alguna forma y decir, oye, mira, pues ya al final ese dinero ya lo tienes ya, digamos, convertido, ¿no? Que luego ya, cuando sea el momento de cerrar la ronda, pues vas al notario y haces un aumento de capital por compensación de créditos. La desventaja de hacer un equity es que básicamente o ya tienes la inversión muy cerrada o puede ser que con un inversor apalabres ese importe de la ronda, pero que luego resulte que, bueno, pues le pueda surgir otra inversión o no tenga liquidez en ese momento, o pueden surgir muchas vicisitudes que hagan que en ese momento no entren. Entonces, siempre nuestra recomendación es hacerlo a través del modelo nota convertible. Sabéis que luego, como decía, las notas convertibles es tan sencillo como hacer un aumento de capital por compensación de créditos, en virtud del cual se exige que el administrador de la empresa pues acompañe un informe a la escritura de ampliación de capital y es una forma perfectamente posible de hacerlo así. Incluso podemos combinar las dos opciones. Hay aumentos de capital que hacemos nosotros, muchos, que a veces van con notas convertibles, una parte, y otra parte del aumento se hace con equity, o sea, con aportaciones diarias, y tampoco habría ningún problema en hacerlo de esta manera, ¿no? En cuanto a cómo serían las fases de una inversión, básicamente, esto puede variar, ¿no? Pero normalmente cuando ya hablamos de una inversión, bueno, a lo mejor si entras con un business angel, pues no te va a mandar un term sheet, pero si ya entras con un fondo que sea pequeño, pues te va a pedir un VC, te va a pedir que firmes un term sheet. Term sheet básicamente es, bueno, pues un acuerdo preliminar, básicamente, donde se definen las condiciones básicas de la inversión. Ahí, este documento es muy, muy, muy importante porque lo que pactemos en el term sheet, luego
digamos que va a ser difícil de levantar. Si ya lo acordamos con el inversor, pues ya va a ser difícil que lo podamos volver a negociar de otra manera, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en el term sheet vamos a fijar pues cuáles son los plazos de la inversión, cuál es la valoración de la compañía, qué importe de la inversión se va a desembolsar o incluso si se va a desembolsar un importe ahora y luego otro en tramos, todas estas cuestiones. Luego también el porcentaje de participación que va a tener este inversor en la compañía, si va a ser necesario o no llevar a cabo una due diligence. Las due diligence sabéis que son procesos de revisión de los estados contables, fiscales y legales de la compañía que se llevan a cabo un poco para verificar cuál es la vida societaria de esta empresa, ¿no? Entonces, claro, es importante que tengáis en cuenta que no en toda la ronda se va a hacer una due diligence, porque a lo mejor para una ronda más pequeña, pues no tiene sentido hacer una due diligence de la compañía y a lo mejor se hace una revisión más, digamos, más light, ¿vale? Pero cuando ya vamos a entrar en una ronda más potente, pues tiene sentido hacer una due diligence. Entonces, como decía, en el term sheet vamos a pactar las condiciones iniciales de la inversión, ¿vale? Es un documento privado y ahí pues queda establecido. Esto es importante negociarlo bien, ¿vale? Entonces, durante esta negociación, también en el term sheet se pueden adelantar determinadas cuestiones que pueden tener relación con el propio pacto de socios. Al final, cuando un inversor va a querer entrar a la compañía, ya pues igual quiere apuntar en el term sheet algunas cuestiones que luego cuando ya se negocie la inversión misma, pues van a quedar reflejadas en el pacto de socios. Entonces, una vez que ya finaliza el proceso del term sheet y la negociación, pasaríamos a la negociación o a la redacción del acuerdo de inversión. El acuerdo de inversión sería, bueno, cómo se formalizaría esa inversión y normalmente se canalizaría a través de un aumento de capital y con el correspondiente pacto de socios. ¿Vale? Aquí lo mismo, pacto de socios. De hecho, esto es una cosa que se comentó el otro día en Barcelona, cuando hicimos la charla, también comentar que al final el pacto de socios, normalmente si es un business angel, yo lo que suelo recomendar es que el business angel pueda tener una serie de mayorías reforzadas que le permitan el tener un control societario, por lo menos de aquellas decisiones, de aquellos actos societarios que tengan una mayor relevancia. Normalmente el inversor va a tener una posición minoritaria en la compañía, pero va a querer tener un cierto control en lo que son las adopciones de los acuerdos, tanto de la Junta General de la compañía, ¿vale? La Junta General de Socios, que sería, digamos, el órgano supremo regulador de toda la vida societaria, como, pues a lo mejor en lo que tiene que ver con el órgano de administración. Es probable ya que el inversor quiera que el órgano de administración pase de ser de un administrador único a un consejo de administración, ¿vale? Y que en ese consejo de administración ya existan una serie de mayorías, digamos, cualificadas, en virtud de las cuales pues, el inversor puede llegar a querer tener un puesto en el consejo de administración para adoptar ciertas mayorías, o depende del número de inversores, puede haber uno o varios inversores que sean miembros del consejo de administración, o como mínimo, a lo mejor a veces se designa también un observador para que pueda tenerlo en cuenta. Entonces, claro, se comentaba también claro, cuánto de duro puede llegar a ser un pacto de socios. Entonces, me refiero duro en cuanto a cuán de exigentes deben ser las condiciones, ¿no?, que ponga ese inversor. Y ahí también debo deciros que varía mucho en función de la fase de ampliación de capital en la que pueda estar esa compañía, la fase de financiación. Si estamos en una fase pre-seed o en una fase seed, bueno, estamos hablando de business angel, quizá el pacto de socios que nos vamos a encontrar es un pacto de socios mmm, bueno, pues más amigable, ¿no?, para la startup y con menos prerrogativas. Si bien es cierto que los business angel ya también, de alguna manera, ya muchas veces el pacto de socios que quieren apuntar o que quieren firmar con las startups, pues es a veces ya un poquito más y les otorgue más prerrogativas de cara a que cuando pueda entrar un fondo o un venture capital en el capital social de esa startup, pues de alguna forma ellos tengan una equiparación de derechos a los que pueda tener ese VC, ¿no? Porque lo que les pasa a veces a los business angels es que se lo dicen, bueno, es que yo apoyaba a la compañía en la fase más inicial y luego resulta que cuando ha entrado un venture capital, pues resulta que yo me he quedado con muchas peores condiciones. A lo mejor ya han puesto un derecho de liquidación preferente o un derecho de distribución preferente de beneficios o prerrogativas que puede tener el fondo de inversión que el business angel pues también querría haber tenido. Entonces, muchas veces, pues ellos también quieren incluir, ¿no? Y por supuesto, una vez que se produce la ronda de inversión,
pues se produciría una modificación del libro de registro de socios, que esto también, aunque parezca una tontería, pero es muy importante también tener un libro de registro de socios donde figure el cap table. Nosotros, por ejemplo, en el despacho, a veces trabajamos con herramientas, y el cliente nos lo permite, con herramientas de Legal Tech. Tenemos un libro de registro de socios en la nube que permite registrar todos los socios de la compañía y facilita mucho la cuestión porque no, luego, si no, a veces hay un poco de lío en cómo está formado el cap table, si eso queda en un Excel o en un documento más formato, digamos, ofimático que no está en la nube ni tiene una protección, ¿vale? Es importante, hemos hablado antes del pacto de socios, claro, cuando lo formaliza el inversor, pero el pacto de socios al final no deja de ser un documento privado esencial para la vida de cualquier startup y muchas veces me preguntan, oye, José María, ¿y cuándo sería el momento, ¿no? de firmar el pacto de socios? Bueno, yo siempre digo que el pacto de socios es un documento vivo y que, por lo tanto, no solamente debe firmarse cuando existe una ronda de inversión, sino que los propios socios fundadores es, bueno, muy conveniente que ellos ya tengan su propio pacto de socios, de alguna forma para fijar cuáles son las reglas del juego entre los propios socios fundadores. ¿Vale? Por lo tanto, el pacto de socios es un documento vivo que lo firmarían los socios y la sociedad, ¿vale? Es un documento que no se suele elevar, bueno, elevar a público sí, pero lo que no se suele hacer es inscribir en el registro mercantil. No lo vamos a poder hacer, pero determinado tipo de pactos que figuren en el pacto de socios sí que los podemos llevar a los estatutos sociales para que sean oponibles frente a terceros, porque tengamos en cuenta que los pactos que vengan en un pacto de socios solamente son oponibles entre los socios firmantes, ¿vale? No frente a terceros, porque es un documento privado y muchas veces confidencial. Entonces, si quisiéramos que determinado tipo de pactos que están en el pacto de socios también puedan ser oponibles frente a terceros, imagínate un adquirente de participaciones sociales de la compañía que hubiese adquirido unas participaciones contraviniendo lo dispuesto en el pacto de socios. Bueno, pues si ese pacto hubiese estado inscrito, o sea, por ejemplo, si el régimen de transmisibilidad intervivos de las participaciones sociales hubiese estado inscrito en el registro mercantil, pues sería oponible frente a ese tercero, ¿sabes? Pues decir, oye, mira, esto como está inscrito, tú lo deberías haber conocido. En cambio, si es un documento privado, pues no. Entonces, un consejo que os doy es, en la medida de lo posible, que lo que se firme en el pacto de socios, en aquellas cláusulas que puedan ser interesantes, que se puedan oponer frente a terceros, que se lleven a estatutos sociales, ¿vale? Y que también figuren estatutos de tal manera que se puedan oponer frente a terceros, ¿no? Y luego, pensemos que el pacto de socios, claro, nosotros como abogados, al final, yo siempre como abogado siempre digo que el abogado es como si fuera una partida de ajedrez y bueno, tú a veces juegas con blancas y a veces juegas con las negras, ¿no? O sea, depende de quién te toques una partida. Entonces, a veces estás asesorando a la startup o a veces estás asesorando al inversor, ¿no? O a los inversores. Entonces, tener en cuenta que siempre es importante estar bien asesorado porque, claro, el pacto de socios depende del prisma con que se mire, ¿no? Pues los intereses pueden ser unos u otros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del socio fundador, por supuesto que, como comentaba antes, el pacto de socios es esencial para poder manejar y entender las relaciones que voy a tener con los otros socios fundadores de la startup. ¿Vale? Por ejemplo, es muy habitual, pasa mucho en la práctica, que hay tres fundadores y resulta que, bueno, pues no sé, uno va a hacer el marketing, otro es el CEO y otro es el CTO. Y resulta que imagínate que el CTO, por cualquier cosa, pues encuentra otro trabajo y se va de la compañía y tiene la titularidad del software o de la propiedad intelectual. Entonces es muy importante que se pacte dentro del pacto de socios cómo se van a llevar a cabo las decisiones en la compañía, quién va a tener el control, quién va a ser el administrador, y sobre todo cuáles van a ser los roles y las responsabilidades de los socios fundadores. Es decir, qué va a hacer cada uno, qué dedicación va a tener y qué consecuencias puede tener para ese socio el tener una falta de dedicación en esa startup o incluso pues abandonar la startup. Entonces, aquí normalmente sabéis que se suelen pactar unas cláusulas que se llaman de good liver y bad liver. Básicamente no es lo mismo que uno de los socios fundadores caiga enfermo o, bueno, o que pueda fallecer o que pase cualquier cosa o tenga un problema que le haga imposible seguir continuar prestando servicios en esa startup, pero de buena fe, en cuyo caso eso se consideraría como un good liver y no tendría una penalidad o tendría... En cambio, hay supuestos que es muy habitual poner un supuesto de bad liver, pues por ejemplo, si uno de los fundadores dice, mira, yo es que al final resulta que me voy a ir a una multinacional a trabajar porque es que yo ya
estoy harto de estar aquí cobrando menos dinero, sin cobrar durante un tiempo, esto es muy duro de emprender y prefiero una multinacional. Dices, vale, muy bien, pero desde luego tú no vas a poder continuar siendo socio en las mismas condiciones que nosotros, porque nosotros sí estamos haciendo un esfuerzo, ¿no? Entonces, ahí habría unas cláusulas que regularían estos supuestos de incumplimiento, entre comillas, de ese pacto de socios, ¿vale? Y de alguna forma posibilitarían a los socios que van a permanecer en esa compañía en recomprar las participaciones de ese socio con una penalidad o a valor nominal o con una menor valoración, un poco lo que se pacte, ¿vale? Esto siempre es importante. Y luego, por supuesto, siempre es interesante el pactar, bueno, una permanencia mínima, ¿no? Un lock-up. El lock-up sería un periodo durante el cual los socios no pueden vender participaciones sociales de la compañía, los fundadores, porque al final, bueno, pues los fundadores son claves, ¿no? Para que el proyecto sale, ¿no? Siempre se dice, y es así, que más que el proyecto tiene que ser bueno, pero también es importantísimo las personas que están detrás de él, ¿no? Entonces, se suele pactar un periodo durante el cual no se puedan vender las participaciones sociales y además muy importante también pactar una permanencia, ¿vale? O sea, no solamente que no puedas vender, sino que tienes que estar prestando servicios para la sociedad y en régimen de exclusividad y no competencia, porque también me pasa muchas veces que puede haber alguien que luego monte una startup y luego se vaya a la competencia y a veces incluso, como comentaba, se pueda llevar la propiedad intelectual o se pueda llevar documental o el propio know-how del proyecto y es un problema. Entonces, esto es bueno pactarlo en el pacto de socios. Por otro lado, desde la perspectiva de inversor, al final pensar que un inversor lo que está haciendo es poner un capital social, un capital dentro de una compañía bueno, si estamos hablando de startups, pues con una probabilidad baja de poder recuperar la inversión. O sea, si lo miramos de una a una. Luego, si es un inversor que invierte o es un fondo que invierte en más compañías, pues ya va a tener más probabilidades de poder rentabilizar esa inversión porque, bueno, pues en alguna de las que haya invertido pues pegará un éxito o podrá tener una salida que le compense las otras inversiones. Pero pensad que al final el inversor está poniendo un capital dentro de la compañía sin pedir ningún tipo de aval. Alguna vez me he encontrado, el otro día encontré unos inversores que pedían un aval, cosa súper extraña. O sea, el inversor, por definición, un inversor en startup, un business angel o un fondo, no te va a pedir ni un aval personal, ni ningún tipo de garantía. Eso, vamos, me pareció muy extraño, ¿vale? Entonces, como no está poniendo garantía, ¿qué es lo que quiere el inversor? Bueno, pues quiere tener un cierto control de la sociedad. ¿Qué control va a tener? Bueno, como comentábamos antes, el inversor normalmente va a estar en una posición de minoría, va a tener un porcentaje, no va a tener más del 50% del capital social, sobre todo en las primeras fases. Luego a lo mejor pues puede diferir, ¿no? Pero en una sociedad pre-seed o seed o en una compañía, unas series iniciales, al final de rondas de inversión va a haber una participación minoritaria. Entonces, en este sentido, como comentábamos antes, el inversor va a querer tener un cierto control y que determinado tipo de decisiones de la junta de socios o del consejo de administración tenga que contar con su aprobación o por lo menos con una mayoría más reforzada, ¿vale? Por supuesto, luego lo que comentábamos antes para fundadores también es aplicable aquí. O sea, van a querer una cláusula de lock-up donde los fundadores no puedan vender sus participaciones, permanencia de exclusividad y no competencia, de tal manera que ellos se aseguran que están invirtiendo en un proyecto, que ese proyecto está con las personas que ellos han considerado que son las adecuadas para llevar a cabo este proyecto, ¿no? Y luego, bueno, pues hay una serie de cláusulas que pueden también ser interesantes para los inversores a la hora de asegurarse su desinversión, ¿no? Al final pensemos que un inversor no está normalmente pensando en hacer una startup que dure 20 años, ¿no? Se estará ahí 20 años y lo que querrá es, pues durante el periodo de maduración que pueda tener la compañía, entre 3, 4, 5, 6 años, pues hacer un exit de la compañía. Entonces suelen poner cláusulas pues de desinversión, ¿no? Como puede ser de liquidación preferente o en qué condiciones pueden hacer un exit de la compañía y esto es importante que se negocie correctamente, ¿vale? Con el inversor, porque esto es esencial. También a veces suelen poner que si la startup no va mal, o sea, va mal por lo que sea y tiene que ir a concurso de acreedores, que ellos puedan vender su participación por 1 euro, ¿vale? Que los fundadores estén obligados a comprar esa participación y de tal manera ellos se quitan de lo que sería el procedimiento de concurso de acreedores o lo que sea, ¿no? Pero vemos que los intereses del inversor obviamente son mucho más unos intereses de control de lo que ocurre. También, por supuesto, y no es menos importante mencionar que el inversor también aporta, ¿no? Porque muchas veces si cogemos un inversor que nos va a dar smart money
y es una persona que sabe de lo que habla pues en los negocios y que conoce el sector y la actividad o que ya hace otras inversiones, nos va a poder aportar muchas cosas. Entonces, bueno, dentro de esa toma de decisiones también es positivo que exista un control o de un cierto asesoramiento, ¿no? Por parte de ese inversor. Más cosas. Luego, comentar también un poco cómo funcionarían los planes de incentivos. Esto es algo que yo el primer plan de incentivos que hice fue para Google en el año 2003. Me acuerdo que estaba trabajando con Google y se hizo el primer plan de incentivos. Porque yo fui abogado de Google en España en el año, allá por el 2003. Y fue una cosa muy novedosa porque, bueno, en ese caso se dieron stock options porque iba a salir a bolsa la compañía y, bueno, pues estuvo muy bien. Pero ahora sí que es algo muy habitual, ¿no? En el mercado de las startups sí que cada vez más se dan planes de incentivos. Y ya nosotros con las startups que trabajamos una gran mayoría tienen un plan de incentivos, ¿no? ¿Qué ventajas tiene un plan de incentivos? Bueno, pues al final lo que consigues es reducir los gastos salariales, porque al fin y al cabo una startup no va a tener la potencia o la liquidez que puede tener o la facturación incluso una gran compañía y por lo tanto a la hora de retener talento, pues de alguna forma tenemos que buscar algún tipo de incentivo, ¿no? Como su propio nombre indica. Entonces, ¿qué es lo que se suele pactar? Bueno, podemos ir al modelo de stock options o ir al modelo de phantom shares. ¿Vale? Esos es digamos, los modelos principales que hoy en día se vienen utilizando en el ecosistema de las startups. ¿Cómo funcionarían, básicamente? Bueno, al final, el concepto de stock options, lo que ocurre es que lo que se entrega es una opción para ese trabajador el régimen que pueda tener ya puede ser mercantil o laboral, da igual, ¿vale? Si esa persona está como freelance o está en un régimen laboral como trabajador, daría igual. Lo que le damos es una opción a obtener participaciones de la sociedad, ¿vale? De la startup, a una valoración muy diferente, prácticamente a nominal, ¿vale? A la que pueda tener la compañía como valoraría para un inversor, básicamente. Entonces, esto lo hace muy atractivo porque estás entrando en una startup con una serie de participaciones sociales, ¿vale? Pero a una valoración, un descuento tremendo, porque estás entrando a nominal, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, esto tiene unos hitos y una serie de objetivos que hay que cumplir. Los hitos, básicamente, uno de ellos que es fundamental es lo que se denomina el periodo de maduración o el periodo de vesting, que normalmente suele ir entre 2 a 4 años, es lo habitual, aunque no existe una regla, ¿vale? Porque esto es un contrato, digamos, que se hace entre la startup y el trabajador, ¿vale? Pero normalmente haremos un periodo entre 2 y 4 años de tal manera que nos aseguramos una permanencia, ¿vale? Entonces, pues el vesting lo podemos hacer que transcurrido, imaginemos que hacemos un vesting a 4 años, pues que transcurrido de los 4 años ese trabajador consolide el 100% de las participaciones sociales a las que puede optar, ¿vale? Con el plan de stock. O bien podemos hacer un cliff, es decir, si lo hacemos a 4 años, podemos decir, bueno, pues mira, si tú vas a optar, que te digo yo, a un 4% de participaciones sociales de la compañía, por cada año que pase, pues consolidas un 1%. O sea, entonces, bueno, pues el primer año que pasa tiene un 1 y hasta que consolida el 4, ¿vale? Fenomenal. Bueno, pues como comentaba, eso sería la parte de las stock options, ¿vale? Es decir, ahí el trabajador se convierte en socio de la compañía una vez que ha vesteado todas las participaciones sociales, ¿vale? Con un aumento de capital. Y además ese trabajador tendría que firmar el correspondiente pacto de socios. En cambio, las Phantom Shares difiere del pack de las stock options porque las Phantom Shares no te conviertes en socio de la compañía, ¿vale? Sino que al final la Phantom Share no deja de ser un incentivo económico que equivale a un bonus, ¿vale? Es un beneficio económico. Entonces, funciona exactamente igual que las stock options, es decir, hay un periodo de maduración, se van a fijar unos objetivos, ¿vale? Pero en el momento en que se cumplen esos objetivos y finaliza el periodo de maduración, no nos convertimos automáticamente, no nos convertimos en socios, sino que lo que se produce es un derecho económico que se fija normalmente con un evento de liquidez, ¿vale? ¿Cuál puede ser el evento de liquidez? Bueno, se definirá en el propio plan de stock de Phantom Shares, perdón. Podrá ser o bien cuando se produzca la compraventa de la compañía o de un porcentaje X de la compañía, más de un 50% o lo que sea, o sea un reparto de dividendos, lo que sea, es decir, ahí esa persona que es titular de esas stock options, que diga de esas phantom shares, tiene derecho a, digamos, a sus derechos económicos
sin necesidad de convertirse en socio. Esto es lo que se llama también el fully diluted, porque claro, ¿qué pasa? Que cuando hay participaciones sociales, aunque sean phantom o stock options no consolidadas, los inversores tienen que conocer que de alguna manera hay un porcentaje del capital social de la compañía que está dado en un plan de incentivos, ¿vale? Y por lo tanto esto hay que calcularlo. Por eso también decía antes que es importante contar contigo de la herramienta automatizada que nos permite calcular cuál es el fully diluted de la compañía, ¿vale? Esto es importante. Pero claro, aquí directamente, como esta persona no se va a convertir en socio, pues no se va a firmar ningún pacto de socios. Entonces aquí, en esta tabla, que luego Enrique os puede compartir la presentación, entiendo, pues al final tenéis ahí pues, las diferencias, ¿no? Entre una y otra materia. Pero vamos, básicamente la principal diferencia es que en un régimen eres socio y en el otro es simplemente un incentivo económico. En ambos casos, eso sí, tened en cuenta que la Junta General de Socios debe aprobar el plan de incentivos, ¿vale? Por lo tanto, es una cuestión que la propia Junta debe aprobar ese plan. Entonces, junto con lo que es el propio plan, siempre hay un formulario de adhesión, en virtud del cual esa persona que va a optar por esos incentivos se adhiere y además hay una junta donde se aprueba este incentivo, ¿vale? Y luego, bueno, por último comentar que, bueno, se acaba de cumplir ahora prácticamente un año de la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, bueno, lo que se conoce como la Ley de Startups. Y bueno, comentar, ¿no? Ahora hay muchas publicaciones acerca de si ha sido positivo o negativo. Para mí sí que es positivo que exista una ley de startups, por supuesto que sí, porque es un comienzo. Hay cosas que son mejorables, pero bueno, ya existe un régimen específico para las startups. ¿Qué cuestiones son interesantes? Bueno, lo primero, sabéis que esto es la certificación la concede NISA como empresa emergente y por lo tanto hay que solicitar la condición de no es automático, sino que hay que cumplir una serie de requisitos, ¿vale? Para estar certificado como empresa emergente. Si tenemos ya un ENISA preconcedido, va a ser más fácil porque los requisitos van a ser más sencillos que si no lo tenemos, pero bueno, al fin y al cabo, o mejor dicho, ya vamos a tener una memoria previa y va a ser más fácil obtener el certificado de empresa emergente, pero tiene que hacerse así. Es verdad que hay un plazo de silencio positivo que si en 3 meses no nos dicen nada, se entiende que está concedida la solicitud, pero bueno, por otro lado, hay que solicitarla, ¿vale? En cuanto a los beneficios económicos, por un lado estaría, bueno, un beneficio muy bueno para lo que son los inversores privados, incluso para los otros fundadores que tengan más del 40%, ya que se pueden deducir hasta 100.000 euros, ¿vale? De los importes invertidos, ¿vale? Y la deducción se eleva hasta el 50%, ¿vale? Por lo tanto, es cierto que los socios inversores en empresas emergentes pues tienen derecho a una deducción en el impuesto sobre la renta. Sí, entonces, esto es una cuestión que, bueno, desde mi punto de vista es positiva, puesto que muchas startups que ya pues tienen la condición de empresa emergente, pues de alguna forma hacen más atractiva la inversión para business angels o para inversores, con lo cual es muy recomendable el poder canalizar esta inversión. Es cierto que la ley habla de personas físicas, pero bueno, por otro lado también habría una posibilidad, eso es una de las cosas más criticadas, ¿no? Que no se habría abierto un vehículo de inversión, pero bueno, podría hacerse, por ejemplo, a través de una sociedad civil. Hay algunas formas en virtud de las cuales se podría también llevar a cabo esta inversión, ¿no? Pero bueno, también hubiera sido deseable el abrirlo a vehículos de inversión. Luego, por otro lado, también es muy atractivo en cuanto al tipo impositivo. Sabéis que el tipo impositivo, el impuesto sobre sociedades, normalmente es del 25%, en cambio, con la ley de startup, pues es del 15% durante un máximo de 4 años desde el momento en el que las bases imponibles sean positivas, ¿vale? Entonces, bueno, oye, pues al final tenemos una ventaja también porque durante un periodo de tiempo vamos a estar tributando los beneficios. Inicialmente la startup no va a tener beneficios, pero sí que es cierto que va a tener una tributación mejor. ¿Vale? Además, se regula por primera vez la posibilidad pues, de que la autocartera, ¿vale? Que se haya una autocartera hasta el 20% con la finalidad ya específica, porque antes la legislación no lo preveía, de que se puedan ejecutar los planes de retribución, que lo acabamos de ver antes básicamente, que los planes de retribución serían los planes de stock options o de phantom shares. Interesante también conocer que se puede solicitar el aplazamiento de las deudas tributarias, ¿vale? Durante los 2 periodos impositivos en los que la base imponible sea positiva. Entonces, esto es positivo, ¿vale? Y en este caso, pues está bien. Luego, además,
estas empresas están exoneradas de hacer pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades. Sabéis que las compañías que ya tienen un beneficio durante un ejercicio, cuando ya hay beneficios en esa startup, se puede decir que Hacienda ya te precalcula para el año siguiente y ya te hace hacer unos pagos a cuenta porque ya presupone que tú vas a tener al año siguiente el mismo beneficio que el año anterior, entonces ya haces unos pagos a cuenta. Entonces, estas empresas están exoneradas y eso es positivo, ¿vale? Y luego, bueno, pues se han eliminado las tasas registrales para la construcción de nuevas empresas. Luego también interesante, existe una exención hasta 50.000 euros anuales para lo que son planes de stock options a los empleados, como comentábamos antes, con lo cual esto también es beneficioso y fomenta lo que es la entrega de planes de stock options, porque también, pues además de lo que puede ser, que comentábamos antes, el incentivo de retener talento que pueda tener un plan de stocks, pues además existe una exención de los 50.000 primeros euros, ¿no? Otra cuestión muy interesante, que se exonera de la obligación de obtener un NIE para inversores extranjeros, bastando un NIF, ¿vale? Además, se exonera también la obligación de contar con unos poderes apostillados con la apostilla de la Haya, ¿vale? Parecería, entonces, esto simplifica sobre todo el trámite, porque bastaría tener un NIF, que es más sencillo, ¿vale? Que se tiene que otorgar en un plazo máximo de 10 días, y es interesante porque tener un NIE es complicado, porque es más que nada es que lleva mucho tiempo. Sacar un NIE hay que hacer poderes, entonces, bueno, retrasa. Entonces, bueno, esto es una cosa positiva porque fomenta, en cierta manera, la inversión extranjera, ¿vale? Hay unas bonificaciones también de las cuotas de la seguridad social durante 3 años a favor de los emprendedores autónomos que trabajan por cuenta ajena. Y luego también, bueno, pues también se aprovecha para regular todo lo que tiene que ver con un sandbox, ¿vale? Para lo que serían las licencias de prueba temporal, ¿vale? Para el desarrollo de esas operaciones. Entonces, para aquellas actividades, sobre todo para el sector fintech, u otros sectores que estén sujetos a licencia, el hecho de contar con un régimen de prueba temporal que les exonere de tener los requisitos que tendría que, pues imagínate una empresa fintech que tenga que ser entidad de pago, que es una de las licencias más complejas que hay, que la tiene que otorgar el Banco de España, o si vas a hacer una PFP, una plataforma de financiación participativa, que sería la CNMV. Bueno, pues en estos casos esto es ventajoso porque pues tienes un periodo durante el cual estás tienes una licencia de prueba y te evitas y puedes validar tu market fit y tu modelo de negocio como startup, ¿vale? Y luego, bueno, pues a la hora de obtener garantías o pagar cuentas para la obtención de subvenciones, pues también el hecho de ser una empresa emergente, pues tiene sus ventajas. Y bueno, hasta aquí la presentación. Ha habido ahí un pequeño corte de la grabación, pero yo creo que no. Y bueno, pues vamos a abrir el periodo de dudas, si queréis. Sí, se ha parado un segundo, pero ha quedado todo grabado, así que no hay Perfecto. problema ante Bien. ello. No sé si Raúl quieres hacer alguna pregunta antes de leer las que tenemos aquí. No, a mí me ha quedado todo muy claro. La verdad es que es un placer tener a José María que nos explique cosas tan complejas de forma tan didáctica. Y bueno, a ver qué tal la ley Startup, que se quedó un poco corta también, ¿no? O sea, yo creo que sí, se quedó un poco corta, es un inicio, costó negociarla al final, pero bueno, también es esto. Como ya se ha cumplido el año de la ley y hay cierto tipo de voces que, bueno, pues que han comentado, pues oye, hay que modificarla, hay que mejorarla, tenemos que ser más competitivos, tenemos que atraer inversión. Creo que, bueno, pues esto, mi opinión es que se acabará modificando, las leyes están para modificarlas, sin tener un texto ya inicial es Está mucho difícil. mejor que no tener que ninguno. ¿Sabes? Ya es más fácil, ¿sabes? Sí. Modificar algo que no empezar de cero. Esa es mi opinión. Vamos. Muy bien. Hay dos preguntas de Alex de Impulsing. La primera es, Ujú. para confirmar un inversor externo, es decir, fuera de España, digamos en Estados Unidos, ¿qué requisitos legales necesita? ¿Hay algún impedimento ante ello? No, o Siendo sea, una es decir, compañía española. sí, siendo una compañía española, al final no hay ningún impedimento para tener un inversor extranjero, ¿vale? Lo único, en ese sentido, de hecho, muchas startups tienen socios que son extranjeros. Lo único que como comentábamos antes, si esa startup no hubiera la condición de empresa emergente, ese inversor va a tener que contar con un número de identificación de extranjero, con un NIE, ¿vale? Pero incluso hoy en día podemos hacer unos poderes. Nosotros cuando entra un inversor extranjero hacemos unos poderes que, bueno, pues se hacen incluso a doble columna eh, en español y el idioma correspondiente, si es alguien que está, imagínate, en Estados Unidos, pues en inglés, y eso se eleva a público ahí, se pone con la apostilla a la Haya, llegan los poderes a España y ese inversor
puede tener perfectamente la condición de socio de la compañía como si fuera un ciudadano español, ¿vale? Y además que no hay ningún problema. O sea, y lo mismo ocurre si fuera un socio persona jurídica, o sea, podría incorporarse a través de como persona física o a través de una sociedad. Claro. No habría ningún problema. Es más bien, hay más papeleo, digamos, pero es perfecta, no está prohibido, evidentemente. Sí, la siguiente pregunta es, en una ampliación de capital, ¿cómo estructurar un descuento de la valoración de la ronda para aquellos primeros inversores? Ujú. Entiendo que una ronda de 1 millón, eh, los primeros 200.000 euros, ofreces un descuento del 20% o algo parecido. ¿Cómo se estructura algo así? Ujú. Sí, a ver, aquí hay distintas maneras de hacerlo. Sí, esto es otra ventaja, por ejemplo, de hacerlo a través de notas convertibles. En una ampliación de capital es muy habitual que se premie la premura a la hora de invertir. Es decir, si una startup abre una ronda de inversión, puedes decir, oye, mira, yo tengo un periodo para la ronda de 3 meses en las que me he fijado cerrar esta ronda a una valoración. Entonces digo, oye, las primeras personas que, pues imagínate que estamos en enero, y digo, mira, en enero, febrero y marzo, ¿vale? De 2024. Entonces digo, es para los socios que entren en enero, van a tener un descuento del 20% sobre la valoración pre-money que tenga esa compañía. Los que entren en febrero entrarán con un descuento un poquito menor, entrarán con un descuento del 15%. ¿Mm? Y los que entren pues durante los primeros días de marzo, pues entran con un 10, imagínate. Y luego ya si no, entras a valoración. Entonces, esto de alguna forma es perfectamente posible y de alguna forma también es un incentivo que generas a favor del inversor para que incluso diga, oye, pues mira, ya normalmente cuando un inversor está entrando en una compañía también es porque ya primero, además de que le guste la compañía, es que tiene una valoración atractiva, ¿no? Porque, claro, hay proyectos que pueden gustar mucho al inversor, pero que no tienen una valoración atractiva. Entonces, si ya de por sí ese inversor quiere entrar y encima le ofreces un descuento en la valoración pre-money, pues es interesante. Ojo, lo que sí que hay que tener cuidado es que no hacer un down round, ¿vale? O sea, es decir, si hay unos inversores anteriores, habría que verificar el pacto de socios, porque el down round sería en aquellos casos en que los socios posteriores entran con una valoración inferior a la que han entrado los socios anteriores, cosa que no gusta nada y puede estar muchas veces está prohibido por el propio pacto de socios. ¿Vale? Pero mientras que no haya un down round, es perfectamente posible hacer un descuento en la valoración y se hace mucho. Y yo lo recomiendo. ¿Mm? Muy bien. Otra pregunta que hace Marta de FMAP es, ¿vale la pena en una ronda pre-seed marcar un porcentaje del Phantom Pool para más adelante? Definir un 10% será para el Phantom Pool. Sí, yo creo que sí, ya vale la pena, porque al final el Phantom Pool, cuanto antes lo definas, a ver, es positivo y yo siempre creo que eso es recomendable. O sea, es decir, si la startup ya tiene claro cuál es el pool de participaciones sociales que va a dar, como, o en este caso, como Phantom o como stock, pues mejor que mejor, porque muchas veces pues dices, mira, yo quiero reservar ya este porcentaje para alguno de los socios, bueno, de los socios, mejor dicho, alguno de los trabajadores que tenga un desarrollador o alguien que ya piense yo que vaya a ser clave en mi startup, ¿vale? O incluso ya me reservo un porcentaje para que... Y de esta manera es beneficioso porque cuando entren inversores, los inversores ya son conocedores de que existe este pool de Phantom o este pool de stock options, con lo cual sí que es recomendable porque luego a lo mejor te van a decir que no, porque pensad que para un inversor que ya exista, que ya esté en la compañía, el hecho de que exista un plan de stock o un plan de Phantom, a posteriori, a lo mejor te dice que no porque le está causando una dilución, ¿vale? Entonces, sí que es aconsejable hacerlo ex ante, ¿vale? Hacerlo antes. Eh, Últimas dos preguntas. La primera es, si haces notas convertibles, ¿qué debes de tener en cuenta? El market cap y qué más. Y si es posible encontrar un ENISA, es decir, convertir un ENISA mediante notas convertibles. Ujú. Vale, o sea, lo primero, efectivamente, antes, en cuanto a qué cosas le tienes en cuenta a la hora de tener notas convertibles, bueno, pues sería si el periodo durante el cual esa nota convertible va a tener vigor y cuándo se debe capitalizar, cuál sería, digamos, en el caso de que no se capitalizase finalmente esa nota convertible, cuáles serían las condiciones de la devolución y si hubiera
un interés, ¿vale? Y luego, por supuesto, fijar también la valoración importante, o sea, muy clave, fijar a la valoración a qué va a convertir ese capital que está poniendo esa persona como nota convertible. Y luego, por supuesto, normalmente, si esto va asociado a un ENISA, sabéis que ENISA va junto con una ronda de inversión, con lo cual, a través de, o sea, no hay problema. ENISA lo que te pide es que un porcentaje sea con capital y otra parte con nota convertible, pero al final lo que te va a pedir es que capitalices una ronda de inversión y no hay ningún problema en hacerlo con un formato de notas convertibles, ¿vale? O sea, no, es perfectamente posible. Eso se hace mucho. Genial. Y ya la última, ¿Más preguntas? ¿alguna herramienta legal tech que has mencionado que era muy útil y que podría ser ventajoso para un emprendedor? Sí, a ver, pues yo recomiendo, nosotros usamos mucho la herramienta una herramienta que se llama Stock, que básicamente es un libro de registro de socios, es una plataforma de libro de registro de socios, que lo que permite básicamente es, tú te das de alta a tu sociedad en Stock, básicamente, y incluso esta herramienta es recomendable tanto para fondos de inversión, de hecho ya esta herramienta la están utilizando fondos de inversión o startups, lo utiliza Factorial, lo utilizan unicornios también, lo utilizan compañías grandes porque al final lo que te permite es subir tu compañía a esta plataforma y desde ahí tienes el libro registro de socios, subes todos los socios, puedes calcular el fully diluted, puedes calcular incluso si vas a hacer una ronda posterior, tiene unas herramientas que te permiten ya incluso calcular la ronda, ¿vale? Tiene una calculadora, no es una calculadora, es un simulador, tienes un simulador. Luego además, si tienes los socios subidos, ya te precalcula, te predacta la lista de asistentes del acta, ¿sabes? De la compañía. Entonces, esto es incluso te permite crear planes de phantom shares o de stock options, la propia herramienta, de tal manera que puedes calcular cuál es el fully diluted. Entonces, esta herramienta de LegalTech sí que la recomiendo mucho porque si no, yo por mi experiencia, incluso, y lo digo en mis propias carnes, los abogados al final, trabajamos con herramientas ofimáticas, pero yo trabajo con startups, que a lo mejor una ronda la hago yo, y luego a lo mejor la startup, la ronda preliminar la ha hecho su gestoría, o la han hecho con un abogado que es un amigo suyo, o la hacen con otro despacho, o la hacen... Entonces, ¿qué pasa? Que luego, muchas veces, los cap tables, me pasan casos en los que los propios fundadores no saben cuál es el cap table de la compañía. Entonces, tenerlo toda una herramienta, al fin y al cabo, le otorga un cierto control a la startup en el sentido de que lo tiene todo, bueno, pues además que está todo en la nube, ¿no? Entonces tienes una garantía de que, y además que te facilita las cosas. Entonces, yo esta herramienta sí que la recomiendo porque es muy útil, la verdad. O sea, nosotros la utilizamos y es muy útil. Pues aquí todas las preguntas y encantado una vez más de tenerte, José María. Esperamos que este año sea muy bueno tanto para Let's Low como para NextGen y que hayan tanto eventos como compañías a poder ayudar. Y no sé si quieres acabar con alguna frase, alguna recomendación, pero todo tuyo. Bueno, nada, pues nada, simplemente dar las gracias y nada, coincido contigo, Enrique, que es que esperemos que sea un buen año para las startups, que se incrementen las inversiones en las compañías y que podamos hacer pues crecer el sector y que se dinamice porque para mí es un sector clave para la economía y bueno, yo me considero emprendedor, al final yo fundé también mi propio despacho y bueno, he sido socio único y sigo siendo durante mucho tiempo y así que animar a los emprendedores y que este 2024 pues podamos crecer todos y que vayan las cosas mejor.